Ok, chicos. Bueno, hoy vamos a empezar con la parte de fundamentos de programación. Vamos a ver una serie de conceptos como algoritmo, paradigma y otros por ahí pues que nos van a ayudar a comprender mejor y a introducir de mejor manera todo lo que es este semestre. Pues, ok, conceptos básicos. ¿Qué es computación? Bueno, computación es sinónimo en el contexto de este curso de informática y como tal se refiere a la tecnología desarrollada para el tratamiento automático de la información mediante el uso de computadoras u ordenadores. Dependiendo de la literatura que ustedes vean, se le llama computador u ordenador. En este sentido, la computación es también un área de conocimiento constituida por disciplinas relativas a la ciencia y la tecnología. Para el estudio, desde el punto de vista teórico-práctico, de los fundamentos del procesamiento automático de datos, su desarrollo, implementación y aplicación de sistemas informáticos. ¿Ok? Entonces, como tal, el concepto de computación o informática, como les digo en el contexto de este grupo, el concepto como tal, eh, está constituido o es o por así decirlo, es una ciencia que estudia el tratamiento automático de la información, o se refiere al tratamiento automático de la información mediante el uso de computadoras y ordenadores. ¿Ok? Entendemos información, chicos, como una serie de, o un grupo, una colección de datos. ¿Ok? Muchos datos constituyen información. ¿Cómo es esto? Bueno, imaginémonos que la información personal pues, de cada uno de ustedes tienen, o la información universitaria, ustedes tienen un número de cédula, un carnet universitario, un nombre y tienen una serie de características, entre ellas los cursos matriculados, por ejemplo, este semestre. Ok, si yo digo, bueno, el carnet, qué sé yo, B33231, eso es un dato, mas no me dice mucho, no me dice nada si no está acompañado de más datos que conformen información como tal. ¿Ok? Entonces, por ahí es el concepto como tal, la diferencia entre datos e información. ¿Ok? La información es un conjunto de datos. ¿Ok? También hablamos de que es un área de conocimiento constituida por ramas relativas a la ciencia y la tecnología. ¿Ok? Todo va en pos del procesamiento automático de datos, información y la aplicación que estos puedan tener. ¿Ok? Como tal, chicos, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, comentario que quieran pues hacer, me pueden levantar la mano y con gusto les doy la palabra. Conceptos básicos. Ok. Hay un concepto que va a estar con nosotros presente durante todo el curso, que es el concepto de algoritmo. ¿Ok? ¿Qué es algoritmo como tal? Bueno, el algoritmo es un grupo finito de operaciones organizadas de manera lógica y ordenada que va a permitir solucionar un determinado problema. ¿Ok? Es una serie de instrucciones o reglas establecidas que por medio de una sucesión de pasos, esto es importantísimo, buscan llegar al estado de resultado de un problema o una solución. ¿Ok? Entonces, chicos, bueno, ¿algoritmo qué es? Algoritmo entonces lo podemos definir como una secuencia ordenada de pasos, ¿okay? Ordenada de manera lógica de pasos cuyo fin es resolver problema. ¿Ok? Ahorita vamos a ver las características para que se cumpla el concepto de algoritmo. Pero por el momento, pensemos en esto. Es un grupo finito de operaciones organizadas de manera lógica y ordenada que permite solucionar un determinado problema. ¿Ok? Es una sucesión de pasos que permiten llevar al estado del resultado, perdón, al estado de solución, ¿ok? De un determinado problema. Según los expertos en matemática, los algoritmos permiten trabajar a partir de un estado básico o inicial
y tras varios pasos, o una sucesión ordenada de pasos, llegar a una solución. ¿Ok? Características de los algoritmos. Finitud. ¿Ok? Un algoritmo tiene que terminar en un determinado número finito de pasos. ¿Ok? No se puede quedar dando vueltas ni nada por el estilo. Tiene que finalizar, ¿ok? Para poderse llamar algoritmo. Definitividad. ¿Qué es esto? Bueno, cada paso del algoritmo, o sea, cada una de las instrucciones o cada uno de los pasos debe definirse de manera precisa. Las acciones a realizar tienen que estar especificadas rigurosamente y sin ambigüedad para cada caso. ¿Ok? Entradas. El algoritmo puede tener 0 o más entradas. ¿Qué son? Bueno, las cantidades de datos que el algoritmo o la información o los datos que el algoritmo va a necesitar para, conforme a los pasos que conforman el algoritmo, que componen el algoritmo, llegar a la solución. ¿Ok? Y estos pues, datos de entrada se conocen previamente, ¿no? Es una de las primitivas pues, que tenemos. ¿Ok? Salida. El algoritmo puede tener una o más salidas. Es decir, hay datos o cantidades al término del algoritmo, o sea, cuando terminaron los pasos, que tienen una relación específica con los datos de entrada. ¿Ok? Entonces, la salida del algoritmo, como mínimo, va a haber una, que es la solución del problema. Y pues puede tener más salidas dependiendo de la naturaleza del algoritmo o lo que buscaba resolver el mismo. ¿Ok? Efectividad. El algoritmo, para ser llamado como tal, tiene que ser efectivo. Eso significa que todas las operaciones deben ser lo suficientemente sencillas para ser realizadas de manera exacta y en un tiempo finito. ¿Okay? Como les digo, tiene que terminar y tiene que ser efectivo. Y la legibilidad. El texto o la manera que nosotros, las diferentes maneras de representar los algoritmos, tiene que ser claro, tal que permita leerlo y entenderlo fácilmente, ¿ok? Para poderlo realizar. Ok, chicos, como resumen, los algoritmos como tal son una secuencia ordenada de pasos que buscan llegar a la solución de un determinado problema. Tiene varias características como finitud, definitividad, tiene datos de entrada, puede tener datos de entrada, tiene datos de salida, efectividad y legibilidad. Todas estas características deben cumplirse para que una secuencia de pasos pues sea llamada algoritmo. ¿Ok? Parte de un algoritmo. Con este pequeño diagrama se ilustra un poquito mejor, ¿ok? ¿Qué tiene nuestro algoritmo? ¿Qué debe tener nuestro algoritmo? Debe tener entrada, o sea, puede tener 0 o más entradas de datos necesarios para que el algoritmo sea ejecutado. El proceso o la secuencia ordenada de pasos, ¿okay? Que tienen que seguirse para buscar la solución del problema. ¿Okay? Y luego la salida, que son los resultados obtenidos después de la ejecución del algoritmo. Se espera que sea pues la solución del problema. ¿Ok? ¿Cómo representamos los algoritmos? Ok, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. ¿Tienen dudas, consultas, comentarios al momento? Pueden utilizar la manita o bien pueden utilizar también el chat y con gusto les doy la palabra. Ok, bueno, es sencillo. Ok, por favor, recuerden, igual me pueden interrumpir en cualquier momento levantando la mano o bien mandándome un mensajito en el chat y les digo, hacemos una pausa y les doy la palabra. Ok, continuamos. Ahora bien, ya que tenemos un poco claro el concepto, o por lo menos introductorio, entonces los algoritmos se pueden representar de varias maneras. Entre ellas, lenguajes de programación, como por ejemplo Python, pseudocódigo, ahorita vamos a ver qué es, lenguaje natural o también diagramas de flujo.
¿Ok? Entonces vamos a ir dando un pequeño resumen de cada uno. Por ejemplo, lenguaje natural. ¿Ok? Es como ustedes y yo, pues hablamos diariamente, de la manera en que, pues, damos una dirección. No sé si les ha pasado que llegue alguien y les pregunta una dirección, o bien, cuando ustedes quieren aventurarse a cocinar, entonces, pues, tienen que seguir una serie de pasos ordenada para pues, lograr preparar algún platillo. Por lo general, digamos, no sé, alguien les va a dar esos pasos, etcétera, o lo siguen con una receta de cocina, ya visto, ya sea en internet, visto en un libro o simplemente apuntado, pues como sea. Esos son algoritmos representados en lenguaje natural. Ahora bien, bueno, vamos a algo tan básico como estos dos ejemplos. Un algoritmo para lavarse las manos y otro algoritmo para cambiar la llanta de un auto. Ok, bueno, delimitamos las palabras inicio y fin, como para que sepamos de dónde va el algoritmo. Entonces tenemos los pasos. Abrir la llave, mojarse las manos, aplicarse jabón. Ok, aquí, esto es muy general, aquí podríamos decir aplicarse jabón y restregar las manos, o aplicarse jabón. El otro paso podría ser restregar las manos por aproximadamente 30 a 20 segundos, enjuagarse las manos, cerrar la llave del agua, secarse las manos con papel y bien exponer las manos a corriente de aire caliente si estuviese presente. ¿Ok? Y final. Alguien que no sepa lavarse las manos, leyendo estos pasos, pues lo va a poder lograr. ¿Ok? Entonces, estos serían la secuencia ordenada de pasos para solucionar el problema de lavarse las manos, representado en lenguaje natural. Otro ejemplo, el algoritmo para cambiar la llanta de un auto. ¿Ok? Tenemos un inicio, ¿verdad? Levantar el auto con la gata. La gata es para los que no saben, es el aparato para pues, levantar un poco el auto. Soltar y sacar los tornillos de la llanta, quitar la llanta, colocar la llanta de repuesto, colocar y sacar los tornillos y bajar la gata. Final. Este algoritmo como tal puede tener algunos errores, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para los que han tenido la posibilidad o la oportunidad, la grandiosa oportunidad de cambiar la llanta de un carro, pues primero hay que aflojar los tornillos sin haber levantado el auto, porque muchos autos quedan libres. La llanta queda libre, entonces le daríamos vuelta con la propia llave. Y luego también hay que socarlo, o hay que, digamos, ponerlo, socar, bajar la gata y resocar los tornillos, porque si no, la llanta se nos puede salir. ¿Ok? Pero bueno, con esto ilustramos cómo sería el proceso de cambiar la llanta del carro e ilustramos cómo es el algoritmo o en qué cómo se representaría el algoritmo en lenguaje natural. ¿Ok? Continuamos. Otro ejemplo es a través de diagramas de flujo. ¿Ok? Los diagramas de flujo, no sé si han tenido la oportunidad de verlos, pues representan un procedimiento. ¿Ok? Básicamente tienen algunas características. Por ejemplo, los procesos están ilustrados mediante rectángulos, las decisiones mediante estos rombitos, y bueno, eso es básicamente lo básico. Hay otras características, otra simbología de los diagramas de flujo que no entran en la zona de aprendizaje de este curso. Pero bueno, vean por ejemplo cocinar un huevo. ¿Ok? Entonces hacemos la pregunta, si lo desea frito, sí o no. Si sí, pues se fríe. Si no, pues se hierve. ¿Ok? Luego hacemos una pregunta, ambos llevan a la misma decisión. Salado, sí o no. ¿Ok? Si quiere el huevo salado, pues se le agrega sal. Si no, pues se sirve en el plato. ¿Ok? Entonces, como ven, una secuencia de pasos también lleva un orden específico representado a través de un diagrama. En este caso, un diagrama de flujo. Ok, seguimos adelante. Pseudocódigo. ¿Qué es el pseudocódigo? Bueno, es una
representación también lo vamos a estar utilizando pues mucho, ¿ok? Yo aconsejo que antes de que se sienten a codificar, pues piensen la solución, la diagramen o hagan pseudocódigo o la piensen antes. Pero bueno, más adelante vamos a ir viendo y retomen esto que les estoy diciendo. Ok. El pseudocódigo como tal es una representación como un híbrido entre el lenguaje natural y el lenguaje de máquina. O el, perdón, lenguaje de máquina no, el lenguaje de programación. ¿Ok? Entonces, vean, por ejemplo, esto es un pequeño código que emula algún otro lenguaje de programación. Tanto Python no, porque Python es una abstracción, ahora después lo vamos a ver, es una abstracción muy tirando al lenguaje natural casi. Pero bueno, tenemos un algoritmo que se llama mostrar. ¿Qué hace esto? Bueno, les adelanto, lo que hace es mostrar un valor en pantalla digitado por el usuario. Entonces tenemos algoritmo mostrar. Las palabras que estoy señalando con mayúscula se supone que son comandos o son palabras reservadas de un lenguaje. En este caso, pues cualquiera puede ser Java, puede ser C++, C# o algún otro que esté estructurado de esta manera. Entonces tenemos algoritmo mostrar, declaramos variables, una variable entero, un número que se llama entrada, tenemos un inicio, escribimos, o sea, este escribir quiere decir mostrar en pantalla, leemos el dato de entrada y la volvemos a escribir y final. Ven, esto como tal no es ningún lenguaje de programación. O sea, si ustedes intentan transcribirlo en algún lenguaje conocido, no va a funcionar. Tampoco está muy claro como para entenderlo simplemente leyéndolo, si usted no tiene o si ustedes no tienen conocimiento previo acerca de programación o lenguajes de programación. Entonces es un híbrido, ¿ok? Que sirve muy bien para representar la idea. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que preocupar de que vaya a correr bien, ni tampoco poner muchas palabras en prosa que nos vayan a retrasar mucho. ¿Okay? Entonces, es un híbrido muy utilizado. A mí me gusta mucho que piensen, hagan pseudocódigo antes de sentarse a desarrollar código fuente. Ok, la tercera representación es esta. Ahora bien, la cuarta representación. Aquí vamos a hablar un poquito más acerca de lenguajes de programación. ¿Qué son? Bueno, un lenguaje de programación es un lenguaje formal diseñado para realizar procesos o bien diseñado para escribir y representar nuestros algoritmos o los algoritmos, ¿ok? Recordando el concepto básico de algoritmo, que es una secuencia ordenada de pasos, ¿ok? De una manera lógica, que tiene como objetivo solucionar o llegar a la solución de un problema. ¿Ok? Los lenguajes de programación pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento tanto físico como lógico de una máquina para expresar algoritmos con precisión. ¿Ok? Y vean que digo físico y lógico. ¿Ok? Lógico, pues son los programas que por lo general nosotros usamos, sus apps, sus sistemas, por ejemplo, Office, Word, Excel y todas estas cosas que se pueden utilizar, aplicativos, los que vamos a desarrollar. Físico, pues también, o sea, hay manera o hay la posibilidad, existe la posibilidad de escribir programas que controlen dispositivos como tales, dispositivos físicos. Un ejemplo muy claro es cuando ustedes tienen algún aplicativo en sus smartphones para utilizar la llamada linterna, que no es más que el flash del teléfono, pero es ese aplicativo, ese algoritmo, realiza una serie de pasos que permiten controlar la luminosidad de ese dispositivo, de esa camarita, de ese flash, para que nos funcione como linterna. Un ejemplo muy básico. ¿Okay? Un lenguaje de programación está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. ¿Okay? A mí me gusta hacer la analogía de ver un lenguaje de programación como aprender un lenguaje. O sea, aprender una lengua extranjera. ¿Ok?
Imaginémonos una lengua tal vez no occidental, una lengua del otro lado del océano. ¿Ok? Tienen símbolos diferentes, tienen una semántica distinta, tienen una sintaxis distinta. ¿Ok? Así más o menos, no con tanta, digamos, con tanto ahínco como aprender un lenguaje o una lengua no occidental, pero más o menos así es como podríamos equiparar o podríamos comparar un lenguaje de programación. Tienen símbolos, tienen palabras reservadas, tienen una sintaxis que hay que comprender y conocer y aplicar correctamente porque si no, no funcionan, y tienen una semántica. ¿Ok? Ahora bien, al proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura y se compila de ser necesario, y se hace un mantenimiento, se mantiene a lo largo del tiempo el código fuente de un programa informático, se llama programación. ¿Ok? Entonces, programar no es solo sentarse y darle ahí ideas y escribir algoritmos para que funcione y listo, sino que es todo un proceso. Primero se piensa, o sea, se escribe, se prueba, se depura. ¿Qué es depurar? Bueno, es a lo largo de las pruebas van a salir lo que se llama, o lo que en la jerga informática se le llaman como bugs. Entonces se van a corregir esos bugs, eso es depuración. Se compila de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, se traduce el código fuente que estamos escribiendo, que ahorita lo vamos a ver, a código máquina para que la máquina pues lo entienda. Y se le da mantenimiento al código fuente, eso también es importantísimo. Se desarrolla un sistema, se desarrolla un programa, una solución, y no es que queda ahí, sino que van a surgir requerimientos, van a surgir condiciones o van a surgir situaciones inesperadas que van a hacer que volvamos a hacer un proceso, volvamos a depurar, volvamos a programar, a probar, a corregir y otra vez a compilar para ya sea solucionar un problema o bien ampliar las funcionalidades o perfeccionar nuestros algoritmos. ¿Okay? Todo ese proceso se llama programación o se llama programar. ¿Okay? Vamos a ir viendo ahorita una pequeña muestra de los diferentes lenguajes que conoce la máquina. Bueno, realmente la máquina como tal, al hablar de máquina, chicos, hablo de la computadora y no hablo solo de una computadora de escritorio, un desktop, una laptop, un servidor, no hablo de todo sistema que tenga o que esté, que opere de manera digital, ¿ok? Por ejemplo, celulares, smartwatch, smartphones, tablets, computadores, mainframes, laptops, etcétera. Todo lo que, pues todo lo que funcione, por así decirlo. ¿Ok? La computadora, como tal, únicamente entiende un lenguaje, ¿ok? Que son ceros y unos. ¿Ok? ¿Por qué ceros y unos? Bueno, cero como ausencia de impulso electromagnético y 1 como presencia de impulso electromagnético. ¿Ok? No sé si vieron en algún momento introducción a circuitos digitales o algo por el estilo, pero bueno, tampoco es tan necesario. Saber que la computadora solo entiende presencia de impulso electromagnético o presencia de energía o ausencia de la misma. Con eso se representan el 1 como presencia de impulso, 0 como ausencia del mismo. Y con solo ceros y unos, la computadora hace todo. ¿Ok? Ahora bien, el lenguaje de máquina es el único que entiende la computadora. En él solo se pueden utilizar dos símbolos. ¿Ok? Esta simbología también es una abstracción para que, digamos, se entienda un poco mejor cómo lo hace la computadora. El 0 y el 1. Por ello, al lenguaje de máquina también le llamamos lenguaje binario. ¿Ok? La computadora solo puede trabajar con bits. Sin embargo, para el programador no resulta fácil escribir instrucciones como esta. Vean esta instrucción. Estas son, es más, esa instrucción no hace nada prácticamente. Entonces, vean. 0, bueno, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Y eso qué es? Bueno, eso es una instrucción, eso es un byte escrito en
lenguaje máquina. ¿Okay? Y es lo único que entiende la computadora. ¿Okay? O sea, todo lo que ustedes le van a escribir o van a aprender a programar, la computadora no entiende nada. Eso hay que traducírselo a lenguaje máquina. Es un procedimiento que se llama compilar. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ok. Entonces tenemos el lenguaje máquina, que es lo único que entiende las computadoras. Ahora bien, se decidió que era muy difícil, ¿verdad? Estar escribiéndole solo ceros y unos. Y la probabilidad de cometer errores, si llegamos a programar a ese nivel, es altísima. Solo que intercambiar un 0 con un 1 o viceversa es una instrucción totalmente diferente a otra. Entonces, dijeron, bueno, vamos a desarrollar un lenguaje de un poquito más nivel. ¿Ok? Estos dos lenguajes, tanto el lenguaje de máquina o binario como el lenguaje ensamblador que vamos a ver ahorita, son denominados lenguajes de bajo nivel. ¿Por qué de bajo nivel? Porque son los únicos que entiende, bueno, principalmente el código binario es el que entiende la computadora. O sea, está más tirado al lenguaje propio de la máquina. El lenguaje ensamblador es un lenguaje de programación constituido o utilizado para escribir programas informáticos de bajo nivel y constituye una representación directa o más directa del lenguaje máquina específico para cada arquitectura de computadoras. Con esto de arquitectura de computadoras, chicos, bueno, es que hay diferentes, pues a nivel de desarrollo de componentes existen hay diferencias. Por ejemplo, no es lo mismo los desarrollos de empresas como Mac que los desarrollos de empresas como IBM y otras por ahí. ¿Okay? Entonces son arquitecturas distintas. Pero bueno, todas se rigen por el lenguaje de máquina. Y también está esta abstracción al lenguaje ensamblador. ¿Ok? Aún hoy se utiliza en programación para manipular dispositivos de hardware con mayor precisión. ¿Ok? En muchas ocasiones se echa garra del lenguaje ensamblador para llegarle de manera más directa a dispositivos específicos y que actúen, obligarlos a actuar de manera o la manera que se requiera de momento. ¿Okay? Un programa escrito en lenguaje ensamblador se constituye de una serie de instrucciones que pueden ser cargadas en memoria de un sistema basado en microprocesador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente son instrucciones como move, como asignar, o sea, mover, asignar, cambiar, borrar, cosas muy genéricas que se utilizan para mover información o mover datos bueno, datos no tanto, mover bits o mover bytes de un registro a otro. Dan, por ejemplo, esa instrucción en binario que está ahí, 1, 0, 1, 1, etcétera, que se desarrolla en hexadecimal, que este semestre, la siguiente clase lo vamos a ver. Bueno, se representa de esa manera en hexadecimal. Escribirla en código ensamblador sería esto, move AL 061H, y uno dirá, ¿qué es eso? Eso significa mover o asignar el valor hexadecimal 61, que es en decimales 97, al registro AL. ¿Para qué funciona eso? Eso es una mínima instrucción en un conjunto de muchísimas instrucciones que en ese momento tendrán sentido. ¿Sí? Pero como ven, también es llamado de bajo nivel porque todavía no es tan entendible, ¿verdad? Para un desarrollador. Claro que, bueno, hay mucha gente que programa en ensamblador. Yo aprendí a programar en ensamblador hace mucho tiempo y lo he usado en algunas veces, más que nada para unas cosas de robótica hace un tiempo, pero tampoco es muy bonito que digamos. Es complicadillo, pero bueno, que supieran que son los lenguajes de bajo nivel. Ahora bien,
Si todo fuera así, o sea, sería una pereza, ¿verdad? Y solo cierto tipo de personas serían programadores. Entonces, por eso surgieron los lenguajes de alto nivel, ¿ok? Ahora bien, un lenguaje de alto nivel permite escribir, instrucciones de un programa utilizando palabras o expresiones sintácticas muy similares a la lengua inglesa. Por ejemplo, en Java o en Python se pueden utilizar palabras como case, if, for, while, entre otras, para construir instrucciones como if número mayor que 0, print, el número es positivo. ¿Ok? Ven, ya es una abstracción más sencilla, que siempre hay que seguir reglas, como les dije, sintácticas y semánticas, siempre. Pero es mucho más sencillo escribir esa línea de código que, que escribir no sé cuántas líneas en binario se ocuparía para escribir eso y no sé cuánta cantidad de líneas en ensamblador se requerirían para escribir eso. ¿Ok? Son considerados de alto nivel porque son más parecidos al lenguaje natural humano y más lejanos al lenguaje de máquina. Como les dije, de igual manera la computadora no entiende nada de esto. Hay que traducírselo al lenguaje máquina. ¿Okay? En otras palabras, utilizan una fuente de abstracción de los detalles de la computadora. ¿Okay? Es como un traductor, por así decirlo. Es como un intérprete en el cual nosotros le hablamos a lo que conocemos. Él lo escribe, todo el asunto, y luego se va con otra persona por ahí que se lo va a traducir a la máquina para que lo ejecute. ¿Ok? Con este grafiquito tomado de esta fuente, eh, tratamos de ilustrar un poquito mejor. Entonces vemos por aquí las instrucciones en binario. ¿Ven? Instrucción binario. Muchas instrucciones en binario constituyen o construyen una instrucción en ensamblador. De esta manera también. Y muchas instrucciones en ensamblador constituyen instrucciones en alto nivel. ¿Ok? Entonces, ejemplos de lenguajes de alto nivel, como ya les había hablado de algunos, bueno, el Python, que es de muy alto nivel, C Sharp, C++, C, Java, y algunos otros por ahí. ¿Ok? Ahora bien, a este momento tenemos dudas, consultas, preguntas, chicos, chicas. ¿Vamos bien? Esta primera semana y la que viene es un poco entender conceptos, ¿ok? Ya a partir de semana que ya tenemos lab, ya van a aprender un poquito a hacer partes introductorias, pero estas clases magistrales al inicio de introducción son un poquito, decía así decirlo, tediosas, pero bueno, son cosas que tenemos que aprender para comprender un poquito mejor. Ok, si no tenemos dudas o preguntas, continuamos. Como ya les había hablado, la computadora única y exclusivamente entiende ceros y unos, lenguaje binario. Entonces, por eso está este concepto de compilador. ¿Ok? Para traducir las instrucciones de un programa escrito en un lenguaje de alto nivel, en lenguaje máquina, hay que utilizar un programa que se llama compilador. El compilador es un programa que recibe como datos de entrada el código fuente de un programa escrito por un desarrollador y genera como salida un conjunto de instrucciones escritas en lenguaje binario para que la computadora lo entienda y lo ejecute. ¿Ok? Entonces vemos por acá. Aquí se ilustra un poco el proceso. Instrucciones en un lenguaje de alto nivel como Python. El compilador, ¿ok? Que se las traduce en lenguaje máquina para que cuando se ejecuten, la computadora entienda de qué le están o qué le están hablando, qué le están pidiendo hacer. ¿Ok? Ok. Dejémoslo por ahí hasta ahorita. Ok, chicos. Vamos a ver qué hora es. Estamos bien. Ok. A este momento me gustaría abrir un poquito el foro
abrir un poquito acá el foro, ya sea por chat o ya sea por voz, y me digan, bueno, si van entendiendo bien. Y segundo, vamos a ver un concepto que se llama paradigma. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué entienden ustedes sin googlear, verdad? Porque ahí hacen trampa. ¿Qué entienden ustedes con la palabra paradigma? ¿Ok? ¿Algún valiente o alguna valienta? ¿Alguna valiente que quiera pues darnos su punto de vista? Paradigma, que es una palabra para muchos nueva, pero que algo les tiene que decir, algo tienen que imaginarse que es un paradigma. Profe, bueno, yo se lo vi en el cole, pero la verdad no es como que me acuerdo muy bien. Sin embargo, entiendo cómo es que ya algo está establecido y que se debe hacer así, no sé si me explico, seguidamente. Ok, muy bien, por ahí va, por ahí va. De hecho, lo que dices es muy cierto, algo que ya establecido y se tiene que hacer así. Ok, ¿eso cómo creen que se llama? Un paradigma es un sistema, cómo funciona cierto proceso. Se acerca a lo que nos dice Brisa Salas Ortiz. Profe, disculpe, Ajá. cómo se llama eso usted a nivel acá de como lo que estamos viendo? No, perdón. No, no, es que digamos, mi pregunta era que, usted preguntó que cómo se llama eso, lo del paradigma. Ah, ok, ok, no, no, no. O sea, lo que pues estaban, lo que vos dijiste, que son una cierta, algo que se tiene que hacer de esa manera. eh, ¿Cómo se llama eso? O sea, o qué concepto estás ilustrando? O cómo piensan que se llama ese concepto? Es como una especie de algoritmo. El algoritmo es una secuencia ordenada de pasos. Sí, Bueno, ok, vamos a tomar de nuevo lo que dijiste. Es una serie o es algo como que ya está hecho y hay que tomarlo y hay que hacerlo así. ¿Ok? Más o menos eso es lo que me has comentado. Y tiene toda la razón. Un paradigma como tal, bueno, aquí dice que proviene del griego paradigma y el latín paradigma y el significado es un ejemplo o un modelo. ¿Ok? Eso que decías, básicamente es un ejemplo o un modelo. Y es empleado para indicar un patrón, esa es otra palabra. Un patrón, modelo, ejemplo o arquetipo que alude a aquellos aspectos relevantes de una situación que pueden ser tomados como ejemplo. ¿Ok? Entonces, como bien acotabas, es algo que está predefinido, ¿ok? Que podemos tomarlo como patrón, como modelo, ejemplo o como arquetipo, ¿ok? Para actuar o bien para hacer algo, todavía digamos, hablamos de manera abstracta, para hacer algo de esa manera, por así decirlo, ¿ok? Un paradigma en programación, que ahora sí, provee, y determina la visión y métodos de un programador en la construcción de un programa. ¿Ok? Diferentes paradigmas diferentes paradigmas resultan en diferentes estilos de programación y en múltiples formas de pensar la solución de los problemas. ¿Ok? Con la, con la solución de múltiples problemas, o sea, metiendo muchos algoritmos a nuestro desarrollo, construimos una aplicación de software. ¿Ok? Entonces, el concepto de paradigma, ¿qué es? Bueno, es un patrón, podemos llamarlo como un patrón, como un modelo a seguir, un ejemplo o un arquetipo, ¿ok? Que nos van a definir valga la redundancia con el concepto, los patrones
a seguir en una determinada situación para ser tomados como ejemplo. ¿Ok? En programación, bueno, hagamos un ejemplo o pensemos un ejemplo de la vida real. ¿Ok? Entonces, tal vez no es tan fino el ejemplo, pero bueno, tal vez como para ilustrar el concepto. ¿Ok? Todos sabemos cómo comportarnos en diferentes lugares y en diferentes situaciones. ¿Ok? No es lo mismo comportarse o no es lo mismo estar, por ejemplo, en una institución bancaria haciendo una determinada fila para un trámite bancario, ¿ok? Que estar en un concierto o estar en el bar, ahí en la calle de la Amargura, donde sea, con un grupo de amigos. Las normas de comportamiento son diferentes, ¿verdad? Usted en el banco no va a estar, y menos ahora con esta nueva normalidad o estas nuevas reglas, o esta nueva normas de distanciamiento, que se podría llamar hasta un paradigma. Usted en el banco no puede estar hablando ahí a grito pelado, ¿verdad? Porque primero, o sea, no está bien, ¿verdad? O sea, hay tiene que mantenerse cierta norma de comportamiento, cierto ejemplo y todo lo demás, ¿verdad? Tampoco van a estar hablando temas ahí que se pueden hablar, qué sé yo, en una sesión de amigos, en un bar o en un restaurante, un sports bar, que hablan tonteras y hasta lo normal, pues se utiliza un lenguaje más coloquial, ciertas palabras un poquito más subidas de tono que no se ven mal, a no ser que sea una mera vulgaridad, pero que no se ve mal por estar en un lugar. Pero eh, se verían muy, muy, muy mal habladas en un bar. ¿Ok? Otra también, cuando estamos en clases presenciales o en clases virtuales, pues hay una normativa, ¿verdad? O hay un paradigma a seguir de comportamiento. ¿Ok? Si estamos en presenciales, el profesor está pues al frente de la lección, dándoles la clase, tratándolos con respeto, utilizando el lenguaje apropiado, lenguaje que puedan comprenderlo, etcétera. Los alumnos están en una posición pues de escucha, de participación si fuese el caso, etcétera. Okay, no puede haber un estudiante ahí con Walkman, ¿verdad? Sobre todo, con audífonos, con Spotify o lo que sea, ahí gritando, cantando la canción, ni nada, porque, o sea, estaría completamente salido de la norma de comportamiento. Entonces, esos patrones, esas maneras de seguir o de actuar, pues son paradigmas. ¿Okay? Nosotros estamos acostumbrados a seguir paradigmas, a seguir modelos, ejemplos o patrones en ciertas ocasiones. ¿Okay? Ahora bien, en programación también, o sea, se definen varios paradigmas. Por ejemplo, nosotros vamos a aprender a programar un paradigma primero de programación estructurada y luego de programación orientada a objetos, ¿okay? Que no dejan de ser, modelos a seguir o patrones a seguir, ¿ok? Que nosotros los conocemos, sabemos cómo aplicarlos y si se adaptan al problema, podemos escribir nuestros algoritmos en función de ese paradigma o siguiendo los patrones, los ejemplos o los modelos que el paradigma como tal incluye. ¿Ok? Espero que les haya pues quedado un poco claro. Como les dije, existen múltiples paradigmas. Difícilmente un lenguaje de programación pueda clasificarse solamente en un paradigma. Por ejemplo, Smalltalk y Java, que son pues, lenguajes de programación de alto nivel, son lenguajes basados en el paradigma de programación orientada a objetos. No quiere decir que solo se pueda programar con este paradigma en estos lenguajes. También el Scheme soporta programación funcional y lenguajes como Python soporta múltiples paradigmas, todavía soporta un poco más. Okay. Entonces, tenemos dos conceptos muy importantes que aprendieron el día de hoy o que se aprenden el día de hoy, que son el concepto de algoritmo,
secuencia ordenada de pasos de manera lógica, ordenada de manera lógica, cuyo objetivo es llegar a la solución de un problema. Tiene características, por ejemplo, tiene que ser finito, tiene que ser legible, tiene que ser preciso, puede tener cero o más entradas, tiene mínimo una salida o más, tiene que ser legible, etc. ¿Ok? Y este otro concepto muy importante, que es el paradigma, que básicamente es un modelo, un esquema, un patrón o ejemplo a seguir. ¿Ok? Para darnos, o qué nos viene a dar. Nos viene a dar básicamente esto que ya les comenté, un patrón modelo para aplicarlo en ciertos casos. ¿Ok? ¿Tenemos dudas, preguntas hasta este momento, chicos? Pregunten sin miedo. Pregunten sin vergüenza. Ok. Bueno, entonces, bueno, aquí tengo una pregunta al nivel de chat. Creo que todo bien, profe. Bueno, buenísimo. Que hecha que van entendiendo. Ok. Ahora bien, para cerrar la parte introductoria, hay un concepto que es importante que sepan, que es el concepto de máquina virtual. Ok. Sin leer ahí un poco, voy a ponerles un pequeño ejemplo. Ok. Más que nada como para los gamers o para la gente que le gusta ahí medio travesía. Ok. ¿Alguna vez han jugado emuladores, ya sea en la computadora o ya sea en las tablets o los smartphones? Ok, por ejemplo, qué sé yo, jugar Super Mario World de Super Nintendo o Sonic de Sega en un emulador. Ok, ese emulador, regáleme por favor solo un segundito para conectar mi computadora, que me estaba pidiendo conexión, dame un segundito. Listo, fue cuestión de unos segundos. Ya la conecté a la electricidad de nuevo. Como les decía, estos emuladores o estos juegos que uno juega, a la redundancia, en la computadora, en los smartphones, etcétera, son o están emulando ser otra cosa, ser otro tipo de aparato, ser otro tipo de hardware. ¿Ok? Básicamente eso es una máquina virtual. ¿Ok? En computación, bueno, y aparte de eso hay otras máquinas virtuales, por ejemplo, es que también son conceptos eh, muy informáticos, pero ahora hay muchos servicios en los que uno puede tener servidores virtuales en la red. Por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de Microsoft Azure o de Amazon AWS u otras plataformas que permiten tener espacios virtuales en línea. ¿Okay? El mismo REPL podríamos hablar de que es un compilador virtual o es una máquina virtual, digamos a grosso modo, ¿okay? Tal vez no sea tan exacto. Pero en computación, la virtualización se refiere a crear una versión virtual de cualquier cosa, así sea un dispositivo de almacenamiento, recursos en la red o un sistema operativo. ¿Ok? También se ilustra mucho en las cuentas que ustedes tienen, que me imagino que tienen, de Apple o de Google. Ustedes pues tienen cierto espacio en la nube donde ustedes depositan información. También hay otras herramientas como Dropbox, como Box, como, bueno, Google Drive, donde ustedes tienen datos colocados ahí de manera en la nube, por así decirlo. Ese espacio de almacenamiento en la nube
no es que les están asignando un pedacito o un disco para ustedes, sino que les están asignando un espacio virtual lógico para que ustedes almacenen información. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere la virtualización, crear una versión virtual que es virtual, una versión pues que no existe, es emulada de cualquier cosa, como un dispositivo de almacenamiento en el caso de los espacios de almacenamiento en línea, o bien recursos de red, o bien todo un sistema operativo como tal, o todo un server como tal. ¿Ok? Y en resumen, una máquina virtual es un software, ¿ok?, que emula un computador justo como si fuese uno real. ¿Ok? Existen también muchas eh, herramientas para crear versiones virtuales en equipos. Por ejemplo, yo utilizo una que se llama VMware, que es para crear máquinas virtuales. Entonces, es muy sencillo porque uno crea una máquina virtual, es que no es más que una colección de archivos, la puedo copiar, etcétera, y puedo tener una configuración en mi máquina virtual, instalar ciertos dispositivos, configuraciones, más uno que desarrolla sistemas. Puedo tener ambientes de prueba y no tener que estar pensando en comprar otro equipo para poder hacer una red virtual o probar la conectividad de una cosa con otra. Ejemplos como esos eh, se pueden, o bueno, son en los que uno utiliza virtualización para solucionar o para socavar necesidades. ¿Ok? Y bueno, chicos, hasta aquí llegamos hoy día con la parte introductoria.